Bienvenidos a nuestra quinta temporada. Ya tenemos 5 temporadas, muchas gracias. Bienvenida, Mari, ¿cómo estás? Es un Muchas placer gracias. tenerte. Gracias. Un placer el mío estar aquí. De verdad, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Clau, ¿Qué onda? ¿Cómo regresamos a estás? nuestra quinta Sí, qué temporada. emoción. La verdad me da Bienvenida. mucho gusto de ver que hemos llegado a tantas personas, que llevamos tantos capítulos y que esperemos hayamos impactado a algunos de nuestros seguidores. Estoy segura. Y que hemos hablado de tantos temas tan diversos, ¿no? Y tan A mí creo que es lo que más me encanta, toda la diversidad de temas que hemos tomado. Bueno, Mari, hoy vamos a platicar contigo. Y nos traes un tema bien lindo. ¿Quieres hablar de objetivos? El piso es tuyo, por favor. ¿Sabes? Cuando me invitaron, yo tengo como un tiempo trabajando en esta parte de qué es un propósito, ¿no? Y viene Año Nuevo y entonces todos empezamos como a hacer esta lista de propósitos nuevos de año, ¿no? ¿Cuántos de esos se cumplen y cuántos de esos no se cumplen? ¿Qué tan conectados nos sentimos con esos propósitos o qué tanto los escribimos como by the book? Porque sabemos que leer es bueno, que hacer ejercicio es bueno, que bajar de peso es bueno, que estudiar es bueno, pero me pregunto qué tanto conectamos con esos propósitos antes de que se hagan nuestros, ¿no? Sí. Y por eso es que a final de año, en lugar de que sean propósitos, logros que nos llenen de satisfacción, de orgullo y de un bienestar con nosotros mismos, pues el fracaso, la frustración, el enojo y que genera pues baja autoestima, inseguridad y otra vez empieza el año y volvemos, ¿no? Claro. Y fíjate que lo dices muy bonito, porque creo que pocas veces nos detenemos a pensar si lo hacemos por presión social. O sea, de leer es bueno. Yo te oigo y tú dices leer es bueno. Yo te puedo decir que yo con mi dislexia, lo peor que me puedo hacer es proponer leer libros. Porque, o sea, es irme a mi parte más oscura, a la parte que más trabajo me cuesta, a la parte donde tengo que estar como con una emoción, o sea, mucho más estable. ¿Y cuántos videos y cuánta información no nos llegan así de, sí, claro, tendríamos que leer un libro a la semana? O tendríamos, ¿no? O sea, tendríamos que, no sé, levantarnos temprano. O tendríamos que, o sea, un chorro de cosas que yo me preguntaría qué tanto la gente que nos escucha realmente se pregunta si ese propósito es para ellos. Y chócalas, perdón, Clau, pero No, chócalas, porque yo también la lectura es mi coco, ¿no? Ujú. Yo tengo un problemita visual, y es un esfuerzo titánico. Entonces, Claro. todo esto nuevo que salió de audiolibros, Ujú. podcasts, como estos que me llevan a un nivel de conciencia y eh, a una apertura al conocimiento de Ujú. otra forma, Claro. palomita. Entonces, en lugar de leer, a lo mejor pongo más podcasts de Ajá. este tema, ¿no? Perdón. claro. Y también creo que aquí hay otro punto muy importante, que es cuánto lo hacemos por pertenecer, ¿no? ¿Cuántas veces, si a lo mejor estás en un grupo y quieres seguir en ese grupo y son personas que decidieron tener un objetivo común como es ir a correr, cuando tú a lo mejor nunca has hecho ejercicio o tienes dañadas las rodillas o no te gusta correr, ¿cuántas veces lo haces por pertenecer y pues te frustras porque eso no es parte de ti, ¿no? Ujú. Entonces, eso también implica que a veces no logremos los objetivos que ponemos. Como muchas otras cosas, ¿no? Ujú. Pero creo que afortunadamente hoy en día está como más permitido esta parte de ir hacia adentro, de saber quiénes somos. No sé si Ujú. es mi edad o en verdad ya está más abierto. Creo que es tu edad y creo que también es la gente con la que te relacionas. Ujú. Correcto. O sea, creo que hay un Sí. grupo de gente donde sí lo hacen los propósitos como tarea. O sea, así de, y literal como con esta lista de estos papás, ¿no? Interiores. Así de, Ujú. ay, es que mi mamá siempre quiso que yo fuera ordenada. O mi mamá siempre quiso que yo cocinara. O mi papá siempre decía, ¿no? Que una mujer exitosa debería de. Ujú. Y a veces jalamos todas estas creencias de todos nuestros pasados y antepasados sin hacer esta introspección real de quiénes somos, de qué parte de esos como to-do list realmente es mío, Ujú. o seguimos jalando el propósito de la bisabuelita.
para ver si alguien en la genealogía familiar lo logra. O qué tal esos propósitos de, este año voy a tener pareja. O sea, ¿en verdad está en tus Claro. manos tener pareja? Hay cosas que sale de nuestro control. Y entonces, Claro. en lugar de generarte una motivación para estar bien durante el año, estás toda presionada porque no ha llegado esa persona o porque no has logrado X, ¿no? Hay cosas que no están en nuestras manos tampoco. Sabes que justo yo tengo un paciente con el que hemos estado trabajando este año, porque justo el año pasado en su trabajo había como ya amarrado todo para que la suban de puesto. Y hubieron muchísimos cambios en su empresa. Y todas las personas con las que tenía amarrado este ascenso salieron de la empresa. Y es justamente esta parte del propósito, o sea, es como esta disyuntiva del propósito es de ella o no, ¿no? O sea, ya tenía promesa de que iba a subir de puesto, ya estaba todo listo, y a la hora que se iba a consolidar, la vida no se desacomodó, por llamarlo así. ¿Y cuántas veces no tomamos eso en cuenta para nuestros propósitos? Como dice Clau, quizás yo digo, ¿sabes qué? Voy a salir a correr, me deshago la rodilla. O cambio de trabajo y no me da el horario. O mi pareja se enferma y ya no puedo. Y creo que aquí cuando tocas esto viene otra parte importante, que es entender que los propósitos no son inamovibles, ¿no? Porque los dejamos ahí como que escrito en piedra, ¿no? Y, no, pues es que yo dije que tenía que salir a correr y tengo que cumplirlo. Y hay muchas cosas alrededor que se conjugan que te impiden hacerlo, pero es tal tu terquedad, ¿no? Y entonces finalmente a lo que te lleva es a la frustración, porque vas a tener que dejarlo porque lo demás te va impidiendo lograrlo, ¿no? Entonces yo aquí también invitaría a la flexibilidad, ¿no? Y sabes que, Claudia, te escucho y me encanta. Y también me pregunto cuántas veces no ponemos los propósitos pensando que es nuestra calificación. O sea, voy a tener valor y valía a final de año. Solo siempre y sí cumpla estas 10 cosas. Sí, o temas también a veces que son ilógicos de decir, es que mi objetivo es bajar 20 kilos este año. No, Clau, te desapareces, mana. No, bueno, yo. Pero no pones metas así súper grandotas. No, o sea, a ver, y ya sabes por qué no puedes bajar de peso. Ya te hiciste un estudio, a lo mejor tienes un tema de tiroides, a lo mejor, ¿no? Y entonces te abocas, según tú, a dejar de comer, y ves que no bajas nada, y entonces llega la frustración, ¿no? Entonces también es como pensar que sí te acomoda. Exacto, pero es desde dónde planteo estos propósitos, ¿no? Si lo planteo desde el ser o desde el hacer, o sea, porque nosotros... Explícanos la diferencia. A ver, por favor. hay mucha diferencia, ¿no? Regularmente estamos socialmente acostumbrados a que en el hacer es donde más aplausos, ¿no? Entre más trabajo tengo, entre más libros escribo, pero más temprano me levanto. no en el hacer, Okay. en las actividades, en lo que se ve. Okay. En lo que me premian podría ser. Claro, ¿no? Okay. Como desde las expectativas, palomita sacó 10, palomita cumplió con la tarea, palomita, ¿no? Cociné como mi abuela quería, palomita, Exacto. me levanté temprano como me decía mi mamá, palomita, no sé, estudié lo que mi papá me dijo, palomita, le cumplí al abuelo. Okay. Pero ¿qué tanto contactamos con el ser? ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? Este ejemplo que decías tú de bajar de peso, ¿me conozco? ¿Sé cómo soy? ¿Qué me motiva a bajar de peso? ¿Es la salud? ¿O es algo físico? ¿O es porque voy a casar un hijo y me tiene que entrar el vestido? O sea, ¿desde dónde? Porque entonces, supongamos que es algo que está puesto el valor ahí en la aceptación social o en la aprobación social, lo voy a soltar. Después del evento, después de que cumpla ese propósito, lo voy a soltar. En cambio, si lo hago desde un tema de salud, porque me siento bien estando más delgada, porque me gusta hacer ejercicio, porque después del ejercicio me siento más viva, porque tengo hipotiroidismo y entonces eso pero tiene que ver con el ser, cómo me siento yo después de hacer esa actividad.
o sea, la motivación, lo que hay debajo es muy distinto. Una Ok. me conecta conmigo y la otra me conecta con esta aceptación social. O sea, puedo poner un ejemplo, me dices como si voy bien. O sea, un poco lo que entiendo es decir, es que me dijeron que la gente que se levanta a las 5 de la mañana es exitosa. Ese es el hacer. Y el ser es decir, es que cuando me levanto a las 5 de la mañana me siento más productiva. Y me di cuenta que a las 5 de la mañana, que todos están dormidos, es el momento en el que yo puedo, no sé, sacar mis pendientes personales. O meditar, Sí. ¿no? O escuchar mi podcast que tanto me gusta y que me tengo que concentrar, ¿no? O el mismo ejemplo, ¿no? Me dijeron que si me paro a las 5 de la mañana, pues soy, wow, qué bárbara, el aplauso. ¿Cómo puedes pararte a las 5 de la mañana? Yo sé que lo que más esfuerzo me lleva en el día es la despertada. ¿Para qué me voy a meter el pie y pararme a las 5 si me puedo parar a las 7? ¿No? O sea, es como, ¿dónde están mis prioridades? Desde Ok. dónde empiezo a hacer lo que quiero ser. Porque también estoy pensando que hay veces, en especial, o sea, hay ciertas actividades que no es tanto que te cuesten trabajo como que realmente no eres tan productiva. O sea, tú a mí me levantas a las 4 de la mañana y me despierto. Mi alma no llega a mi cuerpo, o sea, no estoy ahí. Entonces, un poco como pegándolo, o un poco lo que tú dices con la lectura, que a mí también me pasa, o sea, no es mi área más productiva. O sea, si yo lo que quiero es adquirir conocimiento, o tener una perspectiva más grande, o tener, no sé, tener más de historia, o cualquier cosa, la lectura no es mi camino más fácil. Creo que eso también tiene mucho que ver con autoconocimiento, con entender, y quizás el propósito tendría que ser un poco más productiva y entender en dónde eres productiva. O como decía Clau, si quieres meditar, tener estos espacios de relajación, pero entender, o sea, porque si me levanto a las 4 de la mañana, pero a las 6 ya le estoy gritando a la familia, quizás tengo que meditar un poquito más tarde. O sea, Y es que dijiste una palabra clave, el autoconocimiento. okay. Eso es esencial en un proceso terapéutico, lo sabemos las tres. Si yo no me conozco, entonces, ¿desde dónde voy a tomar mis decisiones? Si para que le guste a los demás o porque es algo que para mí tiene sentido y va con mi forma de ser. Si yo no me conozco, es muy probable que me vaya tropezando cada vez que se acabe el aplauso, cada vez que el otro no esté en el mood de aprobarme. O sea, este deber ser me aleja muchísimo del ser. Okay. O sea, el hacer y el deber ser nos aleja muchísimo De quién soy en realidad. de quién somos en realidad. O sea, todas estas palabras, estas frases que yo tengo en mi cabeza de yo debería de, me aleja de mí. Claro, es yo quiero. O a mí me Ok. gusta. Y también creo que hay otro punto importante y es los pasos chiquitos, ¿no? También me gusta hablar mucho de eso. Y eso tú me vas a entender, la dignidad del esfuerzo, ¿no? De todo es aplaudible, ¿no? O sea, porque, a ver, si yo soy una persona que me cuesta mucho trabajo tener disciplina para hacer ejercicio y desde el ser y desde ese gusto lo quiero hacer, pues no voy a empezar diciendo, me voy a aventar una clase de 1 hora, porque no voy a tener ni la condición ni me voy a ahogar. Pero a lo mejor si empiezo con 15 minutos hoy, ¿no? Y mañana le aumento o pasado mañana le aumento otros 15. Entonces, la posibilidad de que yo vaya alcanzando lo que quiero es más real a empezar con 1 hora. Claro. Porque a los 15 me voy a estar ahogando. Hay algo que dice mucho nuestro colega Efren Martínez, que dice que tú puedes estar aquí pensando en todos esos proyectos y en todas esas cosas, pero si no las llevas a la acción, de nada sirve, puedes seguir pensando. Y me haces mucho recordar a una paciente de esta semana. Lleva conmigo 2 sesiones, ¿no? Y viene, pero viene como diciéndome que ella no hace nada, que su esposo le dice que es una floja, que no hace nada y que no hace nada y que no hace nada. Y tiene una hijita con una discapacidad. Esta hijita está chiquitita, tiene 4 o 5 años. Y entonces yo le digo, a ver, pusiste el despertador para venir, pero además cita a 8:30 de la mañana, o sea, no van a creer que a la 1 de la tarde. ¿Pusiste el despertador para venir? Sí. ¿Hay un esfuerzo? Sí. Ok.
además bonita, peinada, combinada, perfumada. ¿Escogiste tu ropa para venir? Sí. Ok. ¿Cómo te veniste? ¿Quién te trajo? No, es que fíjate que me cuesta mucho trabajo venir, manejar porque México me da miedo. Ok. ¿Qué hiciste? Pedí un Uber. ¿Cómo aprendiste a usar? O sea, esto que dices, ¿no? La dignificación de cada pequeño paso que vamos dando para sentirnos mejor. Le dije, desde el hecho de venir a solicitar un espacio de terapia, ya implica un esfuerzo. Claro, ya es el hacer, Ujú. ya te estás Ya moviendo. es la acción. ¿No? Entonces, pues sí, regresando como a esta lista de propósitos, ¿desde dónde los hacemos? Y otra pregunta, Mari, porque te escucho y algo que a mí me hace sentir, o sea, que me cuestiono es también si se vale poner, o sea, el objetivo en el resultado. O sea, porque Claudia dijo algo, dijo bajar 20 kilos. Y entonces yo estaba pensando, claro, si por eso luego nos tropezamos, porque mi objetivo no es quiero comer más sano, mi objetivo no es quiero aprender más, mi objetivo no es quiero ser más productivo, mi objetivo es quiero ganar el doble de lo que ganaba, quiero tener un trabajo excelente, quiero tener, o sea, me quiero casar, o sea, ni siquiera decir, oye, estoy empezando a, o sea, a pensar, no, si quiero pareja, o sea, quiero boda, en un año quiero boda. Y cómo luego nos tropezamos en esas pequeñas cosas, no sé si pequeñas, pero cómo luego cómo nos tropezamos en el resultado, en no soy hasta que no obtenga el resultado. Y entonces el grado de frustración es altísimo, ¿no? Porque no está fácil lograrlo y porque es multifactorial. O sea, también el tema es que cuando tú pones el objetivo en el resultado final, pues es multifactorial, ¿no? Porque no sabes si, volviendo al peso, no sabes si tienes alguna enfermedad, si tienes algún problema que te impide lograrlo, ¿no? Y entonces eso no lo controlas tú. Si es un ascenso, como incluso el peso hay 1000 factores que no controlas tú. Exacto. O sea, puedes hacer la dieta perfecta y que tu cuerpo no baje de peso. No baja. O sea, también hay unas partes que dices, ¿sí? O tu entorno. O tu entorno, o un cambio, o sea, simplemente, ¿no? El cambio tan fuerte a nivel global políticamente, ¿no? De todo esto, como la se ansiedad, está. depresión, tus emociones, O sea, sí. todo eso. Entonces, el hecho de que tú logres dar un pequeño paso, aún así es multifactorial, aunque tú tengas la voluntad de hacerlo, ¿no? Otro tema que está implícito ahí es las expectativas y la exigencia. Ok, ¿no? háblanos un poco de eso. Uy, pues las expectativas finalmente van a tener que ver con nuestras creencias, Ok. ¿no? Que creo yo de pesar. Bueno, vamos a cambiar de tema porque el peso ya es algo como muy trillado, ¿no? ¿Qué tanto? Poner un negocio. Okay. O que mis hijos sean súper exitosos. Ajá, ¿ok? ¿Qué tan alta tienes esa expectativa? ¿Qué tan cerca está de tu realidad y qué tan lejos está de tu realidad? ¿Dónde se construyó esa expectativa? ¿No? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que cuando yo veía adolescentes a mis hijos dormir, yo les decía, levántense, pónganse a hacer algo, tarea, lo que sea. Y ellos me decían, ¿dónde dice eso? Mientras yo cumpla, ¿no? Claro que me enseñan un chorro, Claro, o sea, nos enseñan a nosotros papás que estamos como abiertos a escuchar y a ver qué está pasando y a cuestionarnos. Pues sí, mientras ellos cumplan con sus responsabilidades, les da la libertad de poder hacer con su tiempo de dormir. El lo que adolescente ellos duerme quieran, ¿no? como loco, claro. Pero claro que venía desde mi expectativa de tener hijos que hagan ejercicio, que tengan una vida social saludable, ¿no? O sea, todo este mundo de expectativas que si no vamos dándonos cuenta desde dónde se van creando, nos llevan a la frustración otra vez. ¿Y qué te da la frustración? El enojo. ¿Y qué te da el enojo? Pues deprime el sistema, no te permite ver todas las posibilidades que hay en la misma situación.
O sea, Claro, y fíjense que ahorita que les escucho a los dos, hay dos cosas que me gustaría juntar. Tres cosas. Una es cuando Claudia dice es difícil. Y creo que tenemos que empezar a hablar de eso. O sea, que nos proponemos ponemos de propósitos las cosas que no hemos podido cumplir. O sea, punto. O sea, la persona que no tiene problemas de peso no pone bajar de peso, el deportista no pone hacer deporte, el superlector no pone leer, o sea, la que cocina divino no pone que aprender a cocinar. Entonces, también entendamos que si vamos a hablar de esta parte que se nos conflictúa, tenemos que tener bien clara nuestra expectativa. Porque creo que parte de la fantasía de fin de año y de estas fiestas y de todas las películas, o sea, no creo que sea coincidencia. Todas las películas de milagros y mágicas que nos recetan en estas, o sea, a finales de los años y a principios de los nuevos, como para decir es que ahora sí. O sea, a Lisa que no, o sea, que se le queme el agua, es cierto, es literal. Este año sí va a lograr hacer un crème brûlée. O hacer un mole de olla, ¿no? O sea, porque esa es la fantasía, es de este es mi año. Este año sí lo voy a lograr, porque pocas veces hablamos de decir, espérate, princesa, te estás poniendo lo que más trabajo te cuesta. claro, ni siquiera es que te dices, bueno, unas quesadillas. No, ¿No? sí, Y después de las quesadillas las enchiladas, y después de las enchiladas la salsa. Empecemos O sea, por la sopa ramen sí. o la sopa instantánea que tampoco me sale. O sea, ese sería como este micropaso que dice Claudia. O sea, es este pequeño paso el decir, mi micropaso sería así de, a ver, Alice, empecemos porque no se te queme el agua. Sería el primero. El segundo será, ¿qué te parece si te salen las sopas de sobrecito? O sea, porque ya para la quesadilla, uff. O sea, ya son más de 2 ingredientes, ya tengo que usar más de 3 instrumentos. Oye, ¿y qué tal el propósito de quiero ser feliz? Híjole, también. No, es abrumador. ¿Qué tal? Porque ¿Qué es la O felicidad? te voy a decir que, peor. Este año sí salgo de la depresión. Este año ya no voy a tener ansiedad. Este año ya no me van a preocupar las cosas que me preocupaban. Ahí tocas otro tema que Uf. estuve pensando ahorita que las escuchaba. La voluntad. Sí. Y también, es que también te dicen, o sea, A a mí, veces- ¿sabes cuántas veces me dijeron, es que no cocinas porque no le echas ganas? No, no tengo, o sea, en mi cabeza no tiene sentido lo que implica la cocina. El veganismo creo que también los mata. Y es que ahí está, tú dices lo de la cocina y yo me voy y digo, ¿en dónde está, en qué creencia está instalada que todas las mujeres tienen que saber cocinar o les tiene que gustar cocinar? En que qué si no sabes creencia? cocinar te vas a morir de hambre. ¿No? Por lo Es- menos eso es lo que decían en mi familia. O sea, por lo menos pregúntense, ¿de dónde viene esa creencia? ¿Quién desde dónde la tengo? ¿Desde mis abuelos? ¿Desde mí? ¿La quiero todavía en mi vida? O sea, ¿me funciona seguir creyendo que todas las mujeres tienen que cocinar? La voluntad no es algo que sacas del cajón. no, Claro. no se compra en la tienda. No. A veces no. O sea, los que hemos vivido episodios de depresión, sabemos que la voluntad a veces No está. no está, pero por más que la busques. Ujú. No, y cuando te propones hacer cosas difíciles, la voluntad no te lleva tan lejos tampoco. Ujú. Ujú. O sea, la voluntad no me saca del sillón y me sube al Everest. Y luego nos ponemos propósitos así de largos. Y somos reiterativos, Claro. ¿no? O sea, si en el año 1 me puse el propósito de que tengo que ir a hacer ejercicio, no sé qué, el año, pues no lo cumplí. No, pero ahora sí, este año Sí, lo voy a segurito cumplir. sí, no. Y entonces vuelves y otra vez la frustración. Y en el año 3, pues, ¿por qué no? Si todo el equipo de trabajo dice que sí, que el reto y que mi tía. Entonces, vamos a poner, entonces, a ver, pues es que tu fórmula hay que cambiarla. A ver, Porque no, o sea, es de verdad desquiciante querer poner el mismo propósito si ya te diste cuenta que no lo vas a lograr. Entonces tienes que cambiar algo. No, estamos hablando de los que no. Yo les pregunto, díganme, ¿algún propósito que sí se les cumplió en el 2024? La verdad que yo no soy de propósitos, pero a mí me funciona mucho más cuando me veo. O sea, me funciona mucho más cuando el propósito es, este año decido no criticarme o criticarme menos. O este año decido pasar mi ansiedad pintando. O este año decido
A mí la verdad que yo soy muy terca en muchas cosas. Entonces, cuando algo me funciona, yo me voy como el borras y lo hago, lo hago, lo hago, lo hago. Eso me funciona muy bien. O sea, como identificar esas cosas que me gustan y me salen y puedo mantener. Y es vaciado, porque luego quiero usar esa misma técnica para, por ejemplo, cocina. Y no, en la cocina no puedo ser igual de terca porque me choca. Pero yo te puedo preguntar, ¿hay un proceso de aprendizaje en cada uno de los Sí, que me claro. acabas de...? Claro, por supuesto. Claro que hay Entonces, un proceso de aprendizaje. también estamos acostumbrados a que queremos la solución de un momento a otro. Espérame, necesitamos un proceso y en los procesos a veces hay retrocesos. Es que hay ¿No? reaprendizaje. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, te voy a compartir uno. Uno de los propósitos era acepta tal situación. No va a cambiar. Claro. ¿Qué quieres hacer con eso? En lugar de estarme dando topes en la pared de que las cosas no cambiaban y las cosas no Claro. cambiaban. Paso 2 fue acepta que así está. Fíjate Y no que ahorita sabes qué liberador. ahorita que lo dices, yo también el año pasado yo creo que mi mantra fue me perdono. Ujú. O sea, empezar a perdonarme por todas estas creencias, expectativas, errores, fracasos, Que tiene complejidades. que ver con aceptarte como eres. Claro, claro. Y entonces me decía 800 millones de veces al día, me perdono. Me perdono porque tendría que hacer ejercicio. No moví un dedo, lo siento, me perdono. Me perdono. Oye, hablamos del fracaso, pero ¿qué tal la culpa? Ah, sí. Sí, te entra culpa horrible porque es, pero ¿cómo? O sea, voy a poner un ejemplo real. Me gusta hacer manualidades. Y entonces, pues me encanta. Entonces me dedico, si tengo un ratito libre entre paciente y paciente, pues a veces, y eso me baja, ¿no? O sea, a veces en lugar de meditar me pongo a hacer una manualidad. Y luego digo, ¿y por qué ese rato de la manualidad no la ocupas mejor para salirte a caminar, ¿no? Porque podías caminar más de tu meta diaria de 3,000 pasos. A lo mejor te echas 10,000 y te va a servir más. Y entonces me entra culpa. Claro, porque digo, ¿cómo? Aquí estoy sentadita poniendo mis cositas y bordando y no sé qué. Y pude haber ido caminando. Y entonces te sientes súper mal, ¿no? Pero digo, pero también estoy haciendo algo que me favorece, que es para mi bien, que me baja muchísimo el nervio y la ansiedad, me pone a tono para recibir bien a mi siguiente paciente. Entonces, claro, es bien también para ti. Pero ¿no? yo te escucho que esta reflexión es desde el autoconocimiento, Exacto. Claro. desde el saberte qué te hace bien, Ujú, desde el saberte qué efecto tiene eso ujú. en tu vida. Porque eso no es un hacer, como que hablábamos, Ujú. el hacer manualidades no es un hacer sin propósito. O sea, escucho Claro. a Clau que dice, cuando tengo un tiempo, esto me lleva a conectar conmigo, a estar más tranquila, Mm. para recibir a mi siguiente paciente. O sea, tiene un valor distinto. Sí. Ujú. Y bien dices, es desde el autoconocimiento, pero hay momentos de la culpa, ¿no? Porque pues me pude haber ido a caminar y en lugar de 3,000 le llego a los 10,000 pasos, ¿no? Y fíjate que yo las escucho y yo en consulta lo que oigo mucho es también es que si no me vuelvo mediocre. O sea, si asumo y entiendo quién soy, me convierto en mediocre. ¿Cómo les contestamos? Está fuerte, ¿no? No me peles los ojos. Ay, es que la exigencia Sí, ahí Pero, está, claro, pero muchas veces es lo que pasa. Sí. O sea, muchas veces lo que pasa es que en vez de sentarte y cuestionarte y decir qué está pasando en mí, y a ver, creo que mucho más en hombres que en mujeres, pero creo que existe. O sea, esta exigencia es que si decido que no lo voy a hacer, o decido que no es para mí, o decido que esta vida que me plantearon de trabajo, o de vida laboral, o de objetivos, no es lo que yo quiero, no me gusta, no me satisface, entonces me convierto en una persona mediocre. Pero tiene que ver también con esto que hemos aprendido de la comodidad. No te acomodes tanto, ¿no? Estás en tu zona de confort. ¿Y qué tiene de malo la zona de confort? Cuando yo sé que estoy en zona de confort, puedo decidir si me quiero mover o no. Claro. Es también la conciencia. Esta palabra que dices mediocre, mediocre, por eso abrí los ojotes, ¿no? Porque dije, imagínate cómo se hablan esos pacientes a sí mismos. Sí. Horrible.
el nivel de exigencia que se tienen construido a partir de qué o de quién. De sus familias, de sus cuidadores primarios, de todo este entorno que nos dicta, como tu paciente que dijiste, no hago nada. Y yo no puedo pensar en una mamá que tenga un hijo que de verdad no haga nada. O sea, ¿no? No, y si todavía le unas con una pequeña discapacidad, su hijo, pues, Sí. o sea, es como que ¿Cómo? el doble, ¿no? O Además el del triple. cansancio físico es Y este cansancio emocional y mental de saber que su hijita va a tener que ir necesitando cada vez una persona que la acompañe, su estar en la vida por cuánto tiempo, Claro. quién la va a cuidar cuando ella no es. Todo lo que pasa internamente, pues también es trabajo. ¿Cómo trabajamos con esa autoexigencia? ¿Qué nos sugieres? Híjole. Voy a hablar como desde qué ha sido para mí, Ok. ¿no? Darme cuenta de esa autoexigencia. Tiene que ver con aceptarme quién soy, Ok. con darme cuenta que desde dónde se construyó esa autoexigencia. Como lo dices, las familias, los amigos, ¿no? Poder revisar qué tipo de relación tengo con mis familiares cercanos, cómo son, cómo me miran ellos. No somos seres que venimos al mundo a estar solos. Somos seres que venimos a este mundo y sí o sí necesitamos del otro para poder ir sabiendo quiénes somos. O sea, yo no puedo llegar solita a este mundo y decir soy Mari y soy así, soy asado. Necesito del otro que me retroalimente o me diga quién soy para que yo me vaya identificando con quién soy. Y así vamos creciendo y así nos vamos reconociendo a través de los otros. Los cuidadores primarios primero, nuestra círculo más cercano, los amigos, ¿no? Y luego parejas, etcétera. Entonces, ¿cómo trabajar con esta exigencia? Es como, pues, paso 1. ¿A dónde quieres llegar? Ok. ¿Qué esperas de ti? Y entonces de pronto te das cuenta que la distancia entre lo que son y lo que quieren llegar a ser, híjole, es enorme. Acercar un poco la expectativa, acercarla a lo real. Hablamos hace ratito de la culpa. ¿Cuánta culpa es irracional? Y asimismo, las expectativas a veces pueden ser irracionales. Porque a lo mejor no tienen ni las capacidades de llegar ahí, ¿no? Y entonces desde ese autoconocimiento puedes saber con qué sí, con qué no, y hacer una revisión de tus valores y de tus creencias, ¿no? Porque pueden ser creencias que ni tú las creas, ¿no? Pero ahí las traes cargando. Y nada tiene que ver, porque podrán los que nos escuchan de pronto decir, sí, pero entonces yo digo, no sé, no se me dan las matemáticas y entonces tengo que aceptar que no voy a pasar el examen de matemáticas. No va por ahí, ¿no? O sea, va por poder establecer una necesidad de superación paulatina, que vaya a tu ritmo. Hay quienes tienen un ritmo súper acelerado, ¿no? Yo conozco gente que de pronto, como dices, correr, no movían un dedo, y de pronto, 2 años después, ya está corriendo maratones en un tiempo impresionante. Él tiene esas características. No quiere decir que todos, si le echamos ganitas y si entrenamos igual que él, vamos a llegar a lo mismo. Claro. O sea, es como otra vez el autoconocimiento. Ninguna persona es igual a otra. Y fíjate que yo te escucho y a mí lo que me... O sea, yo te escucho y a mí un poco, o sea, te puedo platicar un poco mi camino, ¿ok? Y mi camino fue darme cuenta para qué sí soy buena, que es un poco lo que decía Clau. O sea, el decir es que si la expectativa me volara que yo cocinara, en vez de, que es lo que siempre les digo, si en vez de dedicarle 240,000 horas a aprender a cocinar, que de veras es algo que me desagrada, me di cuenta que tengo otras habilidades que soy muy buena. Y entonces puedo encargarme de eso.
Y entonces decir, a ver, espérate, si mi objetivo es no sentirme mediocre, se vale. Y si tu objetivo es que quieres brillar en algo, pero claramente en esta línea no estás brillando, vayámonos para atrás, entendamos qué te sale bien, qué sí te es fácil, qué sí es tu habilidad principal y ahí puedes brillar. En vez de seguir con esta terquedad de yo voy a brillar tratando, no tengo idea de correr o de hacer una manualidad que no me sale o algo que respecto a mis hijos que no es ni siquiera mío, ¿no? Y seguir como terqueando en ese sentido. Ujú. Sí, porque creo que cuando ya cae esa parte de la culpa, la frustración, se vuelve más difícil. Porque ya de entrada, también no nos podemos engañar, ¿no? Y creo que este punto es muy importante. En algunas cosas nos conocemos. Entonces, ese autoengaño de no, sí, seguro este año lo voy a lograr. O sea, ya de entrada vas con algo en contra, porque sabes que no lo vas a lograr. Entonces, es como mentirte a ti mismo. Y creo que hay que empezar también desde esas cuestiones de decir, pues, ¿para qué lo pongo si sé que no por flojera, no, no, porque es algo que para mí realmente no es tan valioso, ¿no? Poderlo poner entre comillas Ujú, también, ujú. ¿no? Ponerlo, pero no con esta obsesión de quererlo lograr, porque también pienso en cuántas veces no podemos proponernos hacer algo, tenemos las capacidades, tenemos la intención y algo pasa en nuestras vidas que la vida nos da un giro. ¡Trin! No era por ahí, es por allá. Esta paciente es que dices con Sí, el claro. trabajo, ¿no? Y entonces ahí sí va a depender de la flexibilidad del pensamiento, de su actitud ante eso. Y nuestro trabajo como terapeutas es abrirles ese mundo de posibilidades en esa situación. Claro. Está bien, ya no tienes esta oportunidad de trabajo, pero todo esto, si lo tienes, una persona que está muy obsesionada con ese trabajo, le va a costar muchísimo trabajo ver todo lo demás. Claro. Entonces, nuestra chamba es darles otros lentes a los pacientes, ¿no? Toma, a ver, velo con estos. No, y al principio puede ser que te digan, no, no, Claro. eso no es lo que quiero, eso no es lo que me funciona. Hasta que de pronto se puede rendir, ¿no? Me encanta a mí la palabra rendir porque es como, ríndete. Sí. No eres Suelta. todopoderoso. Ríndete. Eso no, ya no depende de ti. También creemos Claro. que todo depende de nosotros. No es cierto. Es que muchas veces así nos educaron. O sea, muchas veces es lo que nos dicen, es que si le echaras ganas, María, es que tú, Clau, si quisieras, podrías. Ujú, sí, seguro. Es más, puedes tejer y caminar seguramente. O sea, Ya me porque imagino. eso es lo que no, la verdad que es, o sea, tenemos mucho esta cultura del echaleganismo, la verdad. Ujú, ujú. A ver, te quería preguntar algo, Mari, porque entonces hasta acá estamos entendiendo por qué como que nuestros propósitos van perdiendo brillo, van perdiendo como interés y por qué nos cuestan tanto trabajo. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Pues en principio yo diría, cuestionémonos Ok. estos propósitos. Somos seres en cambio, vamos cambiando año con año, día con día, nuestras células mueren y se regeneran. Entonces, cuestionémonos, ¿somos los mismos del año pasado? Fíjate que una persona muy cercana cada fin de año nos regala tarjetitas para poner nuestros propósitos. Y curiosamente, yo lo hago y ¡pum!, no sé ni dónde lo dejé. Y este año me encontré con esta tarjetita del 2023 a 2024. ¡Wow! O sea, cuando la vi dije, esto no se cumplió, pero me siento bien, no pasa nada, porque ya veo que pasó esto y esto y esto, que también está bien. Claro. O sea, es como, cuestionémonos, está bien, esto no Claro. sucedió, pero ¿qué sí sucedió? Ujú. Esto, no, esto ya para este año ya no me es importante, entonces ya no lo voy a poner, ¿no? O sea, como
ir aceptando, ir soltando, tomando, o sea, como en esta sinergia, ¿no? De la misma Como vida. reevaluando las situaciones y las cosas. Y lo que sí te sirve ahora no quiere decir que te va a servir el año que entra ni que era lo que servía el año antepasado, ¿no? Y yo ahí también le pondré un paréntesis. Porque yo siempre, o sea, me quedo con, no tienes evidencia ni siquiera que lo que tú querías te iba a servir. Sí. O sea, ni siquiera sé si de verdad levantarte a las 5 de la mañana te hace tan productiva como tú pensabas. Yo no sé si de verdad despertar a tus hijos los va a hacer más exitosos y más sociables. No sé si yo cocinar me va a hacer sentir mejor mujer. O sea, creo que también esa es la parte que nos tenemos que cuestionar. O sea, el de verdad, este propósito me va a dar lo que yo creo que me va a dar. ¿O es nada más parte de esta creencia enorme o de esta expectativa social que nos venden de claro, es que el día que camines te vas a sentir súper bien, es que el día que te levantes súper temprano y tus hijos sean súper deportistas vas a ser súper feliz? Y quizás te das cuenta que No. no. Pero también es probar. ¿Sí? ¿No? ¿Y sabes qué? Es que la vida nunca está resuelta. Pero nos venden que sí. O sea, nos venden todas estas fantasías, Mari, que si tan solo eso terminas ya. Pues es Y que puede ser la pareja, pero puede ser el propósito, pero puede ser cumplir con ese trabajo, pero puede ser llegar a la meta económica. O sea, siempre siento que es como la zanahoria con la que nos hacen correr, ¿no? Así de esto te va a hacer. Son los últimos 5 consejos que necesitas para el resto de tu vida. lo estás hablando en una cuestión más práctica y sí, totalmente de acuerdo contigo. Te quiero compartir algo como más profundo, ¿no? Yo pasé por una situación límite muy complicada hace como 16 años. Yo creí que la verdad me iba a liberar, También es lo que nos dicen. ¿no? Y yo muy segura, ¿la verdad? ¿Cómo lo vas a enfrentar? Con la verdad, porque yo creía que la verdad liberaba. No te quiero decir el trabajo que fue, el camino alterno, al aceptar Claro, la verdad, claro, enfrentar la verdad, claro, el proceso de la verdad. claro, Entonces, por eso te digo, la vida no está resuelta. claro. Tenemos que tener esta humildad de aceptarnos como seres humanos que fallamos, que acertamos, que vivimos momentos de frustración, pero también momentos de alegría. Que aprendemos. Y creo que al final, pues saber que somos seres equilibrados, eso es lo que nos va a llevar a estar como Tranquilo contigo, tranquilos ¿no? para ir tomando los momentos de Claro. felicidad. Y pues nada. Y yo le agregaría una palabra, ser compasivo, Ujú, ¿no? ujú. Porque muchas veces somos mucho más mala onda, perdonando la expresión, con uno mismo que con el de enfrente. Yo le iba a decir más feo. Claro, nos hablamos horrible. Horrible. O sea, luego yo le pongo mucho esta tarea a mis pacientes y les digo, tú le podrías decir eso a tu amiga y me ponen cara de, no. Entonces, ¿por qué te lo dices así? O sea, ¿o qué pasaría si alguien va por la calle diciendo en un altavoz lo que estás pensando y se ponen morados de la vergüenza de decir es que no? O el típico de, eso piensas tú de tu amigo. O sea, si tu amigo te dice, fíjate que mi familia quería que yo trabajara, no sé, fuera ingeniero y trabajaba en el negocio familiar, o fuera el primero que de verdad acaba una licenciatura y trabajara, y él se voltea y te dice, la verdad que no es lo que quiero para mí, no me llena, no me gusta, no es mi área más fuerte, me cuesta muchísimo trabajo. Tú le dirías, qué mediocre perdedor, y me ponen cara de, no, y yo, ¿por qué te lo dices a ti? Claro. Oye, Alisa, tú lo dices así, que eso es lo que haces con tus pacientes. Ajá. Yo, mi terapeuta me encanta porque, pues nosotras que somos terapeutas, sí tenemos un poquito esta sensibilidad, bueno, no todas, pero sí, No, pues te entrenan un esperaría poco. que la Ajá. mayoría, de la compasión, de la empatía, de saber que el otro está haciendo su mejor esfuerzo, ¿no? Pero cuando yo me hablo medio feo, mi terapeuta me dice, oye, ¿y así le hablas a tus hijos? Claro.
así le hablas a tus pacientes. Y entonces aprender a hablarnos Claro. como le hablas a tus seres queridos. Ujú, Es que luego la gente sí te contesta que sí le habla a sus hijos. Yo por eso nada más lo digo que sí lo hacen en público. Pues entonces habría que... Pero también, porque entendemos que socialmente no podrías decir eso. ujú. Entonces, es decir, no lo digas. Si socialmente no lo podrías decir, no lo digas. Mari, ya tenemos que terminar este capítulo. Un gustazo. Dinos si algo se te quedó en el tintero o con qué quieres cerrar. Pues sí se quedan muchas cosas en el tintero, ¿no? Hablamos de muchas cosas que me apasionan, que en lo personal lo he vivido y si no lo vivo no lo puedo ofrecer, entonces por eso lo he vivido y lo ofrezco. Ujú. Digamos que vivo así, como Ok. hemos estado conversando en este tiempo. Y quisiera cerrar con invitar a cada una de las personas que escuche este podcast a que se cuestione estos propósitos, que revise desde cuándo los tengo ahí en la lista, si me hacen sentido, me acercan a mi autenticidad, me acercan a esa persona que quiero llegar a ser, me alejan, y si no les sale tan fácil, pues, y tienen como el interés de curiosear y saber quiénes son, pues que se acerquen a un proceso terapéutico, ¿no? No siempre tienes que entrar a terapia porque tienes que resolver un problema. A veces es nada más entrar a terapia unas cuantas sesiones para poder saberme comunicar mejor conmigo misma. Claro. Ujú. Qué ¿no? bonito. Muchas Ujú. gracias. ¿Tú, Clau? Gracias. Pues yo quisiera decirles que no necesariamente tenemos que hacer propósitos, ¿no? Ujú. Incluso escribí algo sobre eso. Y es un año sin propósitos, ¿no? Porque el hecho de que no lo plasmes por escrito, que no te pongas a pensar todo, creo que en esta parte de nuestra humanidad siempre estamos deseando o queriendo cosas para uno. Y eso ya es un propósito. Entonces, quitarse a veces ese peso, decir es que, ay, a ver, hoy casi fin de año voy a ponerme a escribir. Pues no, libérense a veces un poquito de eso, ¿no? Y prueben y exploren a ver cómo se siente. Gracias. Y yo me quedé pensando justo cuántas veces no es un propósito formal, pero tenemos esta lista de cosas que somos y no quisiéramos ser. Y yo los invitaría a que se cuestionen. ¿Desde dónde? ¿Quién te dijo que como eres no estás bien? ¿Quién te dijo que tendrías que ser una persona distinta? ¿Quién te dijo que tendrías que llegar a cierto lugar? ¿Quién te dijo? Todas estos como expectativas o creencias acerca de ti misma o de ti mismo, y que te preguntes si realmente tienes evidencia de que te va a llevar a donde tú quieres, de que realmente eso que te estás diciendo te va a dar o la llave de la felicidad o la tranquilidad, o realmente te va a llevar ahí. Creo que muchas veces la respuesta es, pues es la tierra prometida, es lo que nos dijeron que va a pasar y no siempre pasa. Yo eso se los dejaría. Mari, ¿dónde te encuentran? ¿Tienes redes o Ay, que te busquen directamente en tu terapia? la verdad es que, bueno, estoy en tu terapia. Ok. También tengo un Instagram que no alimento mucho, pero Ok, pero si quieren cita contigo, en tu terapia compartiéndome, te encuentran sí, y ahí te pueden compartiéndome pedir punto cita. contigo, Ok. también subo un poquito y pues nada. Ok, muchísimas gracias, Clau. Pues los invito a que nos sigan en nuestras redes, que es Gracias. Tuterapia MX, y en nuestra plataforma tuterapia.com.mx. Muchísimas gracias.